Bueno, arrancamos entonces. Me toca usar el micrófono, preferiría sin, pero están grabando y hay que usar el micrófono. ¿Se escucha muy fuerte cuando hablo así, con el micrófono? ¿Está bien? Bueno, lo que le decía entonces, estuvimos esperando porque empezamos tarde el otro taller. Entonces, bueno, esperamos un poquito. Ahora arrancamos. Igualmente voy a intentar cerrar a las 12, eh, como teníamos establecido. En particular, yo justo tengo una reunión que tengo que asistir, así que por eso cierro. Es un poco larga la charla de hoy, entonces eh, quizás, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Hice un repositorio con los PDFs y con la parte práctica. Eso está en github.com, el usuario métodos bayesianos, y el repositorio es B larga P, de Bayes Plurinacional 2025. Eh, Ahí van a encontrar estos PDFs. Así que bueno, arrancamos. Hoy vamos a ver lo que es cómo hacer predicciones sin asociaciones espurias. Nosotros tenemos datos, queremos saber cuál es el efecto causal de una intervención, pero queremos saber ese efecto causal sin hacer la intervención. Un poco ese es uno de los núcleos de inferencia causal. Ayer vimos la otra parte que es casi más importante que esta que vamos a ver hoy, parece a mí, la de ayer, porque ayer vimos evaluación de modelos causales alternativos. En el día de hoy vamos a tener que suponer que conocemos el modelo causal para saber dónde hay asociación espuria y dónde no. Así que bueno, arrancamos. Bueno, las ciencias con datos, justamente, bueno, tenemos ciencias con datos y ciencias formales. Y todas las ciencias con datos desarrollan, lo que decíamos ayer, teorías causales para comprender el mundo. Por otro lado, en la industria, hoy en día está creciendo, esto es como una proyección de las diferentes áreas, esto es del 2025, lo hace una empresa, Gartner creo que se llama el nombre, y empezó a aparecer inferencia causal, causal AI, como una de las áreas que va a empezar a crecer, va a ser más adoptada en la industria, porque es algo que es importante, conocer cuál es el efecto, el efecto que tienen las intervenciones que se hacen en la industria también, en definitiva. Y, es decir, tanto en ciencia como en la industria, la inferencia causal o las teorías causales son importantes, y esto también está como demostrado en términos de teoría. Yo ayer les comenté que no había mejor modelo que el modelo causal que se corresponde con la realidad causal subyacente. Y si uno mira, lo que veíamos ayer era un poco esto, la probabilidad, esta es la predicción que hace el modelo de los datos. ¿Sí? Esa predicción son muchos datos, es un conjunto de datos. Entonces lo podríamos descomponer como un producto. Ay, ya empezamos con el problema. Y vamos a tener T predicciones, es decir, vamos a tener muchas predicciones. Cuando tenemos más predicciones, T puede tender a infinito, pero tenemos T predicciones. Si le hacemos 1 dividido T, es decir, elevamos a la 1 dividido T, es la media geométrica, la predicción típica, en definitiva. En escala logarítmica, eso no es más que la entropía cruzada entre la realidad causal subyacente y la predicción del modelo causal. La entropía cruzada se minimiza cuando el modelo causal predice igual que la realidad causal subyacente. Por eso decimos que el mejor modelo es el que se corresponde con la realidad causal subyacente. Si ya tenemos el modelo causal correcto, no necesitamos una red neuronal gigante, no va a mejorar la red neuronal, ya tenemos lo que necesitamos. Digamos. Bien. Lo que estamos viendo ayer y lo que estamos viendo hoy, ayer vimos, por ejemplo, las redes bayesianas. Estamos especificando modelos causales usando modelos gráficos, las redes bayesianas, variables, flechitas, y esa es la especificación matemática de la distribución de probabilidad conjunta, porque el producto de las distribuciones condicionales de cada variable generan la conjunta. Y de la conjunta no puede hacer cualquier cosa, predecir o actualizar creencias, es que es la condicional. Marginal o la condicional. Ese desarrollo de las redes bayesianas lo hizo una persona que se llama Judea Pearl, que es uno de ciencias de computación, que se ganó hace poco un premio Turing. Él desarrolló la notación de redes bayesianas. Nosotros vimos una más después, que era la de factor graph.
Él desarrolló esa notación y también desarrolló un algoritmo que descompone las reglas de la probabilidad como pasaje de mensajes entre las redes bayesianas. Como que las variables envían mensajes y esos mensajes en realidad es como un cómputo descentralizado de la regla de la probabilidad. Se llama Belief Propagation, lo que desarrolló Judah Perl. Acá vamos a ver otra cosa, en realidad que se llama una versión distinta que se llama Sum Product Algorithm, pero es lo mismo. Y después Judea Pearl, en el año 95, resolvió el problema de inferencia causal. Entonces, estamos siguiendo un poco la línea de Judea Pearl. Recién se resuelve en 1995 el problema de inferencia causal. Había una solución previa, pero Judea Pearl la resuelve definitivamente en el 95. Entonces, bueno, esto lo vamos a ver muy por arriba, simplemente lo quiero mencionar. Ayer vimos esta notación, que es la de factor graph. Si recuerdan, estábamos hablando del modelo Monty-Hall, nosotros teníamos dos modelos, eh, y acá decíamos, bueno, si la persona se acuerda, eh, todos estuvieron ayer, me imagino, no sé, si, no voy a repetir esto. Esta es una... ¿Alguien sabe que alguien no estuvo ayer? ¿Quién no estuvo ayer? Ok, fuerte. Bien. Chan. Entonces, esto es así. Comento, lo que más me importa acá es comentar un poquito que sigamos en línea. Esto es un modelo causal. ¿Está bien? El modelo causal tiene variables. La posición de un regalo, hay tres cajas, no sé en qué posición está el regalo. Es una variable oculta. También yo elijo una caja y hay una persona que me muestra si está el regalo en la caja o no. ¿Está bien? Y la posición que me muestran, la pista que me dan, depende causalmente de esta información. No me va a señalar dónde está el regalo, no me señala dónde está la pista, o sí, dependiendo si se acuerda o no. Acá está si se acuerda, entonces ahora estos depende de tres variables, estas son sus tres causas. Y las cajitas cuadradas son los mecanismos causales. ¿Sí? Y bueno, tenemos variables y mecanismos causales. Entonces los cuadraditos son mecanismos causales, probabilísticos, y las variables son, bueno, variables, que dependen de su mecanismo causal. Y hay mecanismos causales que tienen causas y consecuencias. Y lo que está condicional es la causa y lo que está del otro lado es la consecuencia. Bueno, el Sum Product Algorithm lo voy a pasar muy por arriba. Hay dos tipos de mensajes, simplemente se los comento. Las variables envían mensajes a los factores y los factores envían mensajes a las variables. Son dos tipos de mensajes y lo que permite es computar distribuciones marginales. Permite computar una marginal. Los mensajes, el producto de los mensajes, esto es el producto de los mensajes que llegan a la variable X, el producto de ellos va a ser la marginal, en definitiva. Y hay dos tipos de mensajes. Uno que envían las variables a los factores, que va a ser simplemente una variable envía hacia adelante el producto de lo que recibe de atrás. Si está conectado con cosas por atrás, va a enviar algo por adelante, recibe cosas, hace el producto y lo envía para adelante. Es como un pequeño paso de la regla del producto en probabilidad. Y los factores lo que hacen es, en definitiva, hacen algo parecido. Hacen algo parecido, que es el producto de lo que tienen atrás. Son vecinos, sí, B corta X son los vecinos, esto me saco de los vecinos, el que está delante, no importa. Hacen lo mismo, el producto de lo que tienen atrás, se multiplican a sí mismos porque son factores, son distribuciones de probabilidad y además ya pueden integrar las variables que están atrás. Entonces hacen un pasito de la regla de la marginal. Bueno, no importa. Hay flujo de inferencia, uno puede pensar... eh, bueno, si uno quisiera calcular, por ejemplo, un posterior, ayer hablamos del posterior de la memoria de la persona, ¿sí? Observando datos. ¿Sí? Para calcular el posterior lo que tenemos que calcular es, de alguna forma, la marginal de esta conjunta, porque la conjunta es el producto de todas. La gente que no vino ayer no debe entender nada acá, ¿eh? Ese cuadradito que... Lo que está acá, este cuadradito de acá, es... estamos repitiendo esta estructura, porque esto es episodios que siempre pasa lo mismo, básicamente. En cada episodio hay un regalo en una posición distinta y siempre están estas cuatro variables en cada episodio. Bueno, se repite esta estructura. Esta variable está por fuera del episodio. Hay muchos episodios acá. Bueno, calcular un posterior es calcular una marginal. De hecho, es proporcional a la marginal.
Acá deberíamos marginalizar acá las variables observables. Ayer habíamos hablado que las variables observables eran el regalo, la caja que elegimos y la pista. Variables ocultas eran si se acuerda o no se acuerda, y la memoria. Entonces, para calcular el posterior, los únicos datos son estos tres que están acá, para cada evento, ¿sí? Pero no la memoria, no si se acordó o no se acordó. Entonces hay que marginalizar esta variable, ¿sí? Y tenemos que marginalizar esta es, simplemente para que pensemos, significa esto, tenemos la conjunta, el producto de todas las condicionales, porque el producto de todas las condicionales genera la conjunta, y de ese producto de todas las condicionales tenemos que marginalizar todas las A que están ahí, ¿sí? Y eso, fíjense que es una sumatoria una sumatoria es, y si lo implementan en Python, es for A1 tiene dos variables, 0, 1. Y adentro de ese for, otro for. Y adentro de ese for, otro for. Y son T-fors ahí. Y eso es ananidado. Si empieza a explotar la cantidad de combinaciones y es ineficiente, ¿sí? Son T sumatorias anidadas. La combinación crece como 2 elevado a la T. Entonces, acá lo que estoy haciendo es este mismo modelo causal, que tiene una placa, donde se repite cada evento, pasa esto. Bueno, acá lo abro, ¿sí? Acá lo abro un poquito. Cada evento lo abro. Además, acá estoy mostrando... Perdón. Es para otro lado. Este mecanismo causal, de acá, ayer estuvimos hablando que lo podemos representar de esta forma, que en realidad son dos mecanismos causales distintos. Si la persona se acuerda, usa este mecanismo causal, el de la derecha, y si no se acuerda, usa el mecanismo causal de la izquierda. Es decir, si no se acuerda de tener en cuenta esta variable. Entonces, esta variable A prende o apaga mecanismos causales. Bueno, entonces un poco el pasaje de mensajes es, bueno, los factores envían mensajes a las variables. Entonces empezamos, factores de acá arriba. Lo que envían, ¿qué envían? Envían lo que tienen atrás, se multiplican a sí mismos y integran las variables que están atrás. Este factor no tiene nada atrás. Entonces, simplemente se multiplica a sí mismo y no puede integrar nada atrás. Entonces simplemente envían todos los factores que son como nodos, como raíces, simplemente se envían a sí mismos. Entonces, el mensaje que está enviando este factor a esta variable es de hecho el prior. Acá está enviando el prior. Están todos enviando su prior para abajo. Bueno, las variables lo que hacen, lo que van a enviar esta variable, el mensaje que va a enviar para acá abajo, como es el producto de lo que tiene atrás, envía eso mismo. Va a enviar esa misma probabilidad de R, la va a enviar para abajo. Entonces ni siquiera lo muestro. Lo que son los mensajes de las variables ni siquiera los muestro. Porque simplemente como que casi que replican lo que viene atrás, ¿sí? Si tiene muchas cosas, bueno, multiplica 2, pero acá tenemos solamente uno. Entonces, después, bueno, aparece este mensaje, el mensaje que envía este factor, el mensaje que envía este factor a esta variable. Lo que va a enviar es este factor de acá, que lo estamos mostrando con lupa, pero es un único factor. Este factor que envía para acá arriba, envía el producto de lo que tiene atrás, que es probabilidad de R, lo que le llega acá, probabilidad de R, probabilidad de C, se multiplica por sí mismo, es este de acá, sí mismo. Todo esto junto es probabilidad, este factor de acá. Integra las variables que están atrás. Acá, como son variables observadas, no las integramos, porque ya conocemos el valor. Entonces, queda fijo el valor de C, de R y S. Así que bueno, esto es un ejemplo, simplemente no se preocupen. Lo que va a estar subiendo acá, va a subir un likelihood. Fíjense que sube RCS dado A. Y eso va a ser un likelihood. Es la variable que está como, la variable libre es A, sería como la hipótesis, y acá están los datos. Bueno, suben likelihoods y bajan priors, en definitiva, si quieren. Resumámoslo en eso. Bajan priors, suben likelihoods. ¿Está bien? Acepto preguntas en este momento. Igual no quiero enfocarme demasiado, simplemente quería darles una idea de que existe un algoritmo que descompone la regla de la probabilidad como mensajes que se envían los nodos de los factor graph, que son dos tipos de nodos. Los factores, que son las distribuciones de probabilidad, y las variables.
Los factores envían un tipo de mensaje, las variables envían otro tipo de mensaje. Lo que me interesa mostrar acá es que hay flujo de inferencia. Uno puede ver que hay flujo de inferencia en las estructuras, ¿sí? Las estructuras causales tienen flujo de inferencia. Y es lo que necesitamos revisar. Lo que vamos a hacer hoy es revisar el flujo de inferencia. No lo vamos a revisar con estos algoritmos porque son un poco densos. Simplemente les quería mostrar que existen. Se llama el subproduct algorithm. Si lo quieren buscar, es el subproduct algorithm. Es bastante útil, bastante eficiente. De hecho, permite hacerlo de forma descentralizada, etc. Pero bueno, hay flujo de inferencia. Lo que nos va a interesar, en definitiva, bueno, acá va a subir otro mensaje y lo que van a subir son el likelihood. Acá van a subir los likelihoods, si quieren, pero con la variable P. Se va a estar integrando la variable A y se va a terminar un likelihood en P. No importa el detalle de todo esto. Entonces el posterior terminaría quedando, porque es el producto, la marginal, en el fondo. La marginal, esto permite calcular marginales. Y la marginal de la variable P es el producto de lo que recibe de todos los mensajes que recibe. Entonces el producto de lo que viene de arriba y el producto de lo que viene por los costados, estos productos, es la marginal de la variable P y los datos que no estamos integrando. Entonces esto va a ser como proporcional al posterior, en definitiva. Estamos calculando un posterior acá, ¿sí? Pues llegaron los mensajes y vimos que podemos descomponer, bueno, se escribe de esta forma el posterior. Fíjense que acá hicimos como, lo que tiene interesante esto, es que acá estamos haciendo, integrando sobre una única variable. La parte eficiente acá es que no tenemos, desanidamos los ciclos. Estamos haciendo una integración de este lado, estamos haciendo una integración de este lado, pero de forma independiente, ¿sí? Entonces ahí está la parte eficiente. Se calcula de forma descentralizada, ¿sí? Sí. Factor son las distribuciones de probabilidad. Tenemos una distribución de probabilidad acá, que es la probabilidad de P, y acá tenemos la variable P. Y lo que tiene es que el producto de todas las distribuciones de probabilidad define la distribución conjunta, y tener la definición de la distribución conjunta es tener toda la definición de todas las hipótesis de tu modelo, ¿sí? Y a partir de ahí podés integrar, como podés predecir, o podés actualizar creencias. Es como la definición matemática. Es una cosa muy interesante tener como estos modelos que son intuitivos. Bueno, acá ya estoy poniendo demasiadas flechas, pero son modelos intuitivos donde ves como cuál es la variable, cuáles son las causas, están dibujados eso, lo entiende cualquier persona de cualquier ciencia, aunque no tenga matemática, pero al mismo tiempo es la definición matemática de tus hipótesis, ¿está bien? Entonces, es potente en ese sentido también, porque es un lenguaje que te permite hablar con gente que no tiene la formación en matemática, pero es la definición matemática. Entonces, bueno, ¿hay flujo de inferencia? Sí, por favor. Las variables es un espacio de hipótesis. Se puede pensar como una variable aleatoria, si querés. Pero yo prefiero pensarla como hipótesis. Tengo una hipótesis de que el regalo está en la caja 1, o está en la caja 2, o está en la caja 3. Yo no sé en qué caja está. Entonces no es que es una muestra, sino que es una hipótesis. Y la distribución de probabilidad es una distribución de creencias. Entonces, el factor este, acá tengo un prior, sí, un tercio, un tercio, un tercio, por ejemplo. Sí. Acá es un prior en este caso. Son mecanismos causales. Hay que pensarlo como mecanismos causales, sí. Mecanismos causales probabilísticos. ¿Cómo se genera esta variable? Sí. Es la probabilidad de una variable dado sus causas. Son mecanismos causales, sí. Sigo. Bueno, entonces hay inferencia, digamos, hay flujo de inferencia que uno puede hacer inferencia para muchos lados. La información circula por la red, ¿sí? Y de hecho, si vemos que las ramas se mueven, podemos predecir que hay viento. O X son el movimiento de las ramas y podemos predecir que hay viento. Eh, no quiere decir que sea No es lo mismo que yo vaya, mueva la rama, eso no va a generar viento, ¿sí? Podemos predecir, si vemos que se mueve la rama, podemos predecir que hay viento, pero si voy y muevo la rama, eso no genera viento. Son dos cosas distintas. Entonces, esto es observamos,
son variables que están ahí, acá estamos interviniendo. Si observamos, tenemos que poner, no sé, un modelo cualquiera. Estoy poniendo un modelo cualquiera acá, ¿sí? Variable X es la causa, variable Y, bueno, en este caso variable Y es el efecto. Si nosotros intervenimos en una variable, le asignamos un valor, ayer hablábamos de que había una alarma en un modelo. Si prendemos la alarma sin que alguien entre a la casa o sin que haya un terremoto, hay un mecanismo causal que hace que se prenda la alarma por una causa que es que te entren o porque se mueve, porque hay un terremoto. Teníamos ese mecanismo causal en el modelo. Si nosotros intervenimos en la variable esa, prendemos la alarma sin que haya eh, y te entren ni haya un terremoto, lo que va a ocurrir es algo parecido a esto. Va a haber una variable que tiene causas, y si yo intervengo, le asigno un valor, bueno, le asigné el valor, se lo impuse ese valor, ¿sí? Entonces, esa variable deja de depender de sus causas naturales. Cuando intervenimos, la variable deja de depender de sus causas naturales, ¿sí? Esto es lo que se llama el duo operator, y básicamente esa es una de las cosas que tienen lindas los modelos causales. Un modelo causal te dice, cuando uno interviene, uno conoce cuáles son las consecuencias que tiene esa intervención, ¿sí? Entonces, uno de las cuestiones que son como fundamentales, cuando alguien dice datos observados que vienen bajo esta estructura causal, y a partir de entrenamiento que hacemos acá, queremos tener predicciones que sean buenas para esto. Pero no con datos que vienen de acá, sino con datos que vienen de acá, ¿sí? Eso es uno de los problemas a los que le llaman inferencia causal. Para mí inferencia causal es más grande porque es evaluar modelos causales, un montón de cosas. Pero esto es, como generalmente le dicen, estimar efecto causal. Entonces, para predecir el impacto de las acciones, necesitamos fundamentalmente eliminar, perdón, el flujo de inferencia, el flujo no causal. Porque fíjense que acá podría haber flujo de inferencia. Podría haber como esos mensajitos que van por acá arriba y llega información por acá arriba, ¿sí? Pero esto, si llega información por acá arriba, es información que es como espuria, ¿no? El efecto causal no viene por acá, el efecto causal viene solamente por acá, ¿está bien? Cuando intervenimos, solamente quedó esa flecha, entonces toda la asociación cuando intervenimos pasa justamente por las variables, por los caminos causales. Cuando intervenimos, toda la asociación pasa por los caminos causales. Bueno, ahora lo que necesitamos es eliminar la asociación espuria cuando estamos observando datos que vienen de este mundo. Necesitamos eliminar la asociación espuria. Entonces, bueno, ayer vimos este modelito de la alarma, que te entran a la casa, el terremoto. Si hay un terremoto, hablan en las redes. Si suena la alarma, te llaman de la central de seguridad, ¿sí? Acá hay para pensar el flujo de inferencia, se reduce bastante a algo muy, muy simple, muy, muy simple. Hay como estructuras básicas acá. La estructura más básica es esta que está acá, como te entran a la casa, suena la alarma, te llaman de la central. Como le dicen el pipe, un tubo, ¿sí? Es una estructura. Y una pregunta que tenemos de flujo de inferencia es, si yo sé que me entraron a la casa, ¿eso me da información? Es decir, ¿cuál es la probabilidad que te llamen? Hay una probabilidad que te llamen. Ahora, si yo sé que te entraron a la casa, ¿esa probabilidad cambió? La probabilidad que te llamen así porque sí, sin saber nada. Y cuando te enterás que te entraron a la casa, ¿cuál es la probabilidad que te llamen? Aumenta, ¿no? Entonces va a haber flujo. Si aumenta, si cambia, básicamente si cambia la probabilidad, es que hay flujo de inferencia. Ahora lo vamos a revisar. Y otra pregunta es, si te llaman de la central, sabiendo que te sonó la alarma, ¿tiene importancia por qué te sonó la alarma? Si te entraron o te enteraste que te entraron. Como que no cambia, ¿no? Te llaman porque sonó la alarma. Ayer creo que alguien mencionó eso. Si ya sabes que te sonó la alarma, no importa lo que está arriba, algo así. Bueno, vamos a revisar eso ahora. Entonces, vamos a estar mirando tres estructuras. Vamos a mirar qué pasa cuando la variable del medio no es observable. En este caso, esta no es observable. Y acá sí es observable la variable del medio, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa con eso, con tres estructuras. La otra estructura es lo que se llama el fork. Un ejemplo es el terremoto causa la variable A y causa la variable R. Podemos hacer preguntas parecidas.
La probabilidad de que hablen en las redes de que haya un terremoto, así, sin más, es una. ¿Y cuál es la probabilidad de que hablen en las redes sabiendo que está sonando la alarma? Capaz la alarma sonó porque hay un terremoto, y entonces eso va a cambiar nuestra creencia de que va a actualizar, vamos a poder hacer como usar esa información para decir, bueno, capaz que fue un terremoto, entonces pueden estar hablando en las redes de que hay un terremoto. ¿Sí? Va a cambiar acá un poquito. Pero si ya sabemos que hay un terremoto, no importa si sonó la alarma o no, en definitiva. Va a haber algo de eso también ahí. ¿Sí? Y después está la última estructura causal, la última estructura que nos interesa para el flujo de inferencia, que es lo que se llama el collider. El collider es la variable del medio es causada por las que están en el costado. Por ejemplo, la alarma es causada por la entrada y el terremoto. Y esto lo mencionamos ayer también. Un ejemplo distinto era la dificultad de un examen, la habilidad del estudiante. Bueno, supongamos que son independientes, podrían ser independientes, ¿sí? Porque el profesor hace el examen con una cierta dificultad, el estudiante estudia o no estudia, y no hay, si yo sé cuál es la dificultad del examen, no me dice nada del estudiante, digamos. Pero si yo veo después el resultado del examen, voy a poder sacar conclusiones. Si yo sé que el examen era difícil y veo que lo resolvió, entonces saco conclusiones del otro, de la habilidad, digamos. Entonces, tiene una estructura distinta. Cuando observamos la variable del medio, que sería como el resultado del examen, acá es la alarma, voy a cambiar mi conclusión. Si el examen era difícil, entonces la habilidad de la persona eh, sacó conclusiones, digamos. Acá son independientes. A mí, si la probabilidad de que haya un terremoto no me cambia si me entraron a la casa o no. ¿Sí? Son independientes. Esto va a ser como igual. Pero cuando observo lo del medio, va a ser distinto. ¿Sí? Va a abrir el flujo. A diferencia de los otros dos que eran al revés. Cuando no observábamos la del medio, había flujo. Acá cuando observamos hay flujo. ¿Sí? Esa va a ser la clave. Y después hay un pequeño detalle que eso ocurre también si observamos la variable L. Si sabemos que te llamaron de la central, o algo que sea algo del examen parecido, una consecuencia del examen, también se va a abrir el flujo. Porque es casi como la misma variable con ruido, digamos. Es la misma variable con ruido, entonces también abre el flujo. Pero vamos a verlo en detalle. Tenemos una distribución de probabilidad gaussiana, que genera esta variable. Tenemos una distribución de probabilidad de z, que es la variable del medio en este caso, que acá lo que estamos haciendo es una indicadora. Es probabilidad 1 si z es igual a x mayor a 0, si z es igual si x es mayor a 0, y si no es 0. Es decir, vale 1 o 0. Si se cumple la condición, vale 1, probabilidad 1, si no, probabilidad 0. Y después, bueno, tenemos esta distribución de probabilidad, que es la gaussiana, pero que está centrada en z. Z puede ser 0 o 1 en función de x. ¿Sí? Entonces, generamos datos de x, generamos datos de z, de y, y los escribimos, los graficamos. ¿Sí? X es una gaussiana, entonces es una gaussiana acá. Z también es una gaussiana, pero se parte porque tiene una z que depende del x. Entonces quedó partida la gaussiana z. Y si miramos así, es decir, x predice bien la z, la y, perdón. X predice bien la y. Vemos una regresión, esta es la línea de la regresión. Entonces, si yo sé x, puedo decir más o menos por dónde está el y, básicamente. ¿Sí? Esto es cuando no estamos observando z, ¿está bien? Acá no estamos observando la variable del medio porque no la conocemos. Medio que la intuimos, pero no la conocemos. Si la conocemos, si condicionamos por esa variable, entonces hacemos una regresión para z igual a 1, una regresión para z igual a 0 y vemos que no tiene ningún efecto. Como que x no me predice a un punto y, son independientes. Esto intuitivamente. ¿Sí? Matemáticamente lo que queremos ver es que sean independientes, que x es independiente de y dado z. ¿Sí? Y esto es básicamente calcular esta probabilidad, y esta probabilidad, si son independientes, lo que tenemos que mostrar, bueno, esto es un posterior, ¿sí? Esto acá es un posterior, y estoy escribiendo el posterior acá. El posterior esta conjunta de arriba, se puede descomponer como el producto de las condicionales, entonces la descompongo como el producto de las condicionales, estas tres,
Probabilidad de X, probabilidad de Z dado X, probabilidad de Y dado Z. ¿Qué pasa acá? Esta aplicación, lo que hice fue simplemente mostrar, esto lo saco para afuera, pero revisemos qué es esto de acá. Esto de acá es el posterior de, esto es el prior, esto es la verosimilitud de X, esto sería como un posterior de X dado Z, y esto es probabilidad de Y dado Z porque está acá, simplemente esto es un posterior. Y entonces esto de acá se descompuso como el producto de las marginales. Esto es como la forma de probar que son independientes. Si X la conjunta, se puede descomponer como el producto de las marginales. Bueno, lo pudimos hacer. Entonces mostramos que si estamos condicionando en Z, son independientes. Acá lo vimos con un ejemplo, acá lo vemos como matemáticamente. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta acá? ¿Se entendió digamos, el ejemplo? Bueno, eso. Entonces, la conclusión que tenemos es la siguiente. Si no observamos la variable del medio, entonces hay flujo de inferencia. No son independientes. Hay flujo de inferencia. Si sí la observamos, saber lo que pasa de este lado, si observamos lo que está acá, saber lo que está de este lado no me da información para este lado. No hay flujo de inferencia. Está cerrado el flujo de inferencia acá. ¿Está bien? Acepto preguntas, ¿eh? ¿Sí? Bueno, sí. El anterior, que es el más simple de causalidad. En ciertas disciplinas, a veces la causalidad la llamamos nosotros bidireccional, es decir, hay ciertos fenómenos en donde la construcción del modelo A causa B, pero B también puede causar A. Sí, pero en el tiempo, seguramente. Por ejemplo, Sí. poner un ejemplo. Por ejemplo, en modelación de mercados, precio y cantidad. ¿Está Las bien? cantidades, los precios y las cantidades son simultáneas, se ajustan de forma simultánea. No es tan cierto que se ajustan de forma simultánea, como que hay en física una señal no se transmite más rápido que la señal de la luz, que el tiempo. ¿Está bien? Entonces, nunca es simultáneo en algún punto. Puedes pensarlo como que no son simultáneos. Hay dos variables, por ejemplo. Sí, no sé, el stock y la compra, ¿no? El stock y la demanda. Como que se van causando, uno puede dibujarlo como en los tiempos. Tienes una variable de stock o variable de cantidad. Vos recién decías, las dos que decías vos, ¿cuáles eran? Precio y cantidad. Precio. Tenés un precio en un cierto tiempo. Tenés un precio en el tiempo siguiente. Son precios distintos, en realidad. Entonces son variables distintas, de hecho. Cada una de las variables, porque de hecho una variable, una... Sí, Que a su vez también va a mover el precio. Y a exacto, su vez va a mover. exacto, así. Están, Se van como condicionando en el tiempo. o sea, digamos, Entre esas dos variables, sí. Sí. El precio genera la cantidad genera el precio genera la cantidad y así sucesivamente. Sí. Pero ahí como la abrís. Se puede pensar así. Y en física el ejemplo que ponen es, no, pero si Newton decía que, no sé, ponen un ejemplo con Newton, pero en física también la señal no pasa más rápido que la señal de la luz, que yo sepa, por ahora. Pero capaz que no soy físico igual. Pero bueno, continuando con el ejemplo este, vemos qué pasaba con el fork. Lo que dijimos recién hace un ratito es que si la probabilidad de que hablen en las redes de que hay un terremoto es una, y si ahora yo sé que está sonando la alarma, capaz que la alarma sonó porque hay un terremoto, entonces es probable que capaz hablen de que hay un terremoto, porque capaz que esa es una de las causas. Entonces va a haber un cambio acá. Va a estar abierto el flujo, acá va a estar cerrado. En el otro caso, cuando ya sabemos que hay un terremoto, no importa si suena la alarma o no, en definitiva. Entonces, un ejemplo es este. Tenemos una variable Bernoulli, la z, y tenemos dos gaussianas acá, que tienen media 3z. O va a ser 3 o va a ser 0, la z, la media. Generamos datos y tenemos estos datos de acá. Una especie como de nube alrededor de 0, una nube alrededor de 4 en este caso. Bueno, acá podría ser un 4, capaz lo escribí mal. Y si no miramos la variable z, hacemos una regresión, vemos que hay una relación súper positiva, están asociadas, y hay una correlación acá.
Cuando observamos la variable de z igual a 0, como sabemos cuáles condicionamos por z, es decir, hacemos una regresión para z igual a 1, una para z igual a 0, ya perdemos la asociación. ¿Sí? Intuitivamente vemos eso. Y matemáticamente, si queremos probar la independencia, tenemos que probar, porque yo lo había modificado. Probar una independencia significa probar esto de acá. ¿Sí? En este caso, lo que vamos a hacer lo mismo. Esto es un posterior, acá está la conjunta, acá descomponemos la conjunta como el producto de las condicionales, y acá simplemente se tacha esta con esta, se tachan y quedan directamente, son independientes. Estamos demostrando que son independientes. Sí, bueno, la intuición es la intuición y la demostración. Entonces, ocurre esto. Si no observamos la variable del medio, es que hay flujo. Si observamos, no hay flujo de inferencia. Y la última, que es la distinta, el collider, tenemos este ejemplo que tenemos dos gaussianas y tenemos una variable z que es 1 cuando x más y es mayor a 0. ¿Sí? Va a haber una diagonal acá. Bueno, acá generamos datos x, y, y acá vemos que, de hecho, sin observar la variable del medio, no hay información, como son independientes. ¿Sabes? Pero cuando observamos la variable del medio, le ponemos color, va a estar esa diagonal de x más y mayor a 0, y hacemos una regresión para un color, una regresión para otro color, y se abre la asociación. ¿Sabes? Entonces acá la independencia ocurre cuando no observamos la variable del medio. Entonces, probabilidad de x, y, la conjunta, tenemos que descomponerla como el producto. Esta la podemos calcular marginalizando de la conjunta. X, y la podemos calcular marginalizando de la conjunta. La descomponemos la conjunta en sus productos condicionales. ¿Y qué ocurre acá? X, esta la puedo sacar para afuera, probabilidad de X. Probabilidad de Y también la puedo sacar para afuera. ¿Está bien? ¿Y qué me va a quedar? De esta forma escrito. ¿Y qué estoy haciendo acá? Estoy integrando una distribución de probabilidad para todos sus posibles valores. Y una distribución de probabilidad integra 1 siempre. Entonces la sumatoria de esta es 1. Entonces se cancela. Y queda que son independientes. Bueno, lo que me importa, más allá de la matemática de la demostración esa, es la intuición que está detrás de cuándo se abre y cuándo se cierra flujo, porque acá está todo. Acá se terminó prácticamente el problema de inferencia causal. No conoce la estructura causal, conoce qué pasa con esto, y acá lo estamos conociendo, cuándo se abre y cuándo se cierra, ¿sí? Cuándo se abre y cuándo se cierra, y vamos a poder sacar conclusiones de cuándo hay asociaciones puras y cuándo no, y cómo hacer para cerrarla. ¿Sí? Entonces, vamos a volver a esto ahora. Eh, sí, ¿alguien dijo algo? Entonces sí, más adelante, en ese ejemplo, el último slider, si uno no observa ese z, ese x más y que estaba pintando ahorita, hay independencia, ¿cierto? O sea, no hay causalidad. Pero no como fenómeno que está estudiando, uno cómo sabe si está en esa situación donde, digamos, No, bueno, ahí tenés que conocer la estructura. Si vos conocés la estructura, acá, por eso la primera clase fue de evaluar modelos causales alternativos. No tiene que tener para hacer predicciones, que lo que queremos es eliminar asociaciones espurias. Para saber dónde está la asociación espuria, tenés que conocer cuál es la estructura causal. ¿Vale? Entonces, acá vamos a asumir que conocemos la estructura causal, y a partir de que conocemos la estructura causal, sabemos cómo hay flujo, cuándo se abre y cuándo se cierra el flujo de inferencia, que es lo que vamos a terminar de ver ahora, es que vamos a poder hacer predicciones de las intervenciones sin hacer intervenciones. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Entonces, bueno, tenemos estas tres estructuras. El pipe, el fork, que se abren cuando no se condiciona por la del medio, y el collider, que se abre cuando se condiciona por la del medio, o por una consecuencia. Entonces, el concepto general, que es el de separation, esto también de Judaper, es, hay flujo de inferencia entre los extremos de una cadena que puede ser más larga. Ahora vamos a ver esto. Si todas las consecuencias comunes, estos colliders, son observados, porque tienen que ser observados para que una secuencia de variables que están relacionadas entre sí esté abierto, las consecuencias comunes tienen que estar siendo observadas, y el resto de las variables no tienen que ser observadas, porque si no cortan el flujo de inferencia. Y están separados si ocurre lo contrario. Ejemplo, tenemos esta estructura causal. La variable t sería como nuestro tratamiento. Quisiéramos que sea nuestro tratamiento, pero lo estamos observando. Y este es el objetivo.
Y está conectadas, esas dos variables están conectadas por muchos caminos. Por un camino que es este de acá, que es T, W1, X1, X3, X2, W2, Y. Es un camino ese. ¿Sí? Cuando está abierto ese camino, lo que decíamos recién es, todas las variables que son consecuencia comunes, esta, por ejemplo, tiene que ser observada. Porque si no es observada, hace que sea independiente este lado de este lado. ¿Vale? Esa es una de las de lo que hay que hacer para que esté abierto. Ahora, si no la estamos observando, está cerrado el camino. Y para que esté abierto, ninguna de las otras que no sean consecuencias comunes, esta, no tiene que ser observada, por ejemplo. Porque es un fork, esta de acá. Si la observamos, cerramos el flujo directamente. Y esta, que es un pipe, también no tiene que estar observada. No la tenemos que condicionar, no tenemos que condicionar por esa variable. Porque si condicionamos por esa variable, cerramos el flujo de inferencia entre ellas dos. Entonces, lo que tenemos que ver para ver, lo que queremos es eliminar el flujo de inferencia para efectos causales. Queremos eliminar el flujo de inferencia por los caminos que no son causales, en definitiva. ¿Sí? Queremos cerrar caminos que no son causales y dejar abiertos todos los caminos causales, en definitiva. Entonces veamos todos los caminos que las conectan. Entonces conectan por varios caminos. Hay otro camino, W1, X1, X3, Y. Ese es otro camino. Pues hay un camino que es X3, X2, W2, Y. T, X3, pará, ¿se me fue? Y, el de por acá arriba. También hay uno que va por abajo. Bueno, este es el causal, de hecho. Este lo queremos abierto, porque es la asociación que nos interesa. Y este que va por abajo, también. Este que está acá, ¿está abierto o está cerrado? Cuando no observamos esta variable. ¿Está abierto o está cerrado? Este de acá abajo. ¿Cerrado? Ok. Este está cerrado. Entonces, por acá no hay flujo de inferencia. Por acá abajo no hay flujo de inferencia. Estamos bien. Si no, no observamos. Cuando ponemos variable gris, vamos a poner variables, como las variables gris son las variables observadas, vamos a decir. O las que tienen color son las observadas. Las que no tienen color son las que no están siendo observadas. ¿Sí? Entonces, no estamos observando W4, entonces no hay flujo por acá. Por acá sí hay flujo, ¿sí? Porque es un pipe. No observamos esta y hay flujo. Es lo que nos interesa. Este es el efecto causal. Circula por este camino, el efecto causal. ¿Vale? Por acá hay flujo o no hay flujo. Por esta de acá, X3, Y. T, X3, Y. No estamos observando esta variable. Es el caso donde teníamos el terremoto, la alarma, es un fork, está abierto. El único que es al contrario es este que le pegan. Este es el collider, que es el caso que no hay, que cuando se observa se abre, el resto es al revés. Este cuando no se observa, está abierto. Entonces habría que condicionar por esa variable para eliminar ese flujo de ahí. Entonces hacemos eso. Para hacer predicciones causales necesitamos eliminar el flujo de inferencia. Condicionamos sobre esa variable, porque necesitamos que este camino esté cerrado. ¿Sí? Pues, listo. Acá está ocurriendo lo que queremos. Acá ocurre lo que queremos. Acá ocurre lo que queremos, ahora sí, condicionamos por esa variable. Igual esa variable la estamos observando también, aparecen otras, aparece acá, X3, X3 y X3. Así que si la observamos acá, la vamos a observar en todos lados, en definitiva. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, ahora, ¿qué pasa con este camino de acá? Por ejemplo, el de acá arriba. Que habíamos dicho recién que si no observábamos esta, que era la común, estaba cerrado, ahora se abrió. ¿Está bien? Ahora esta quedó abierta. Esta de acá está cerrada, porque esto es un pipe. Y se cerró acá. Y este también es un pipe, quedó cerrada acá. Entonces la única que quedó abierta es esta. Deberíamos agregar otra variable más para eliminar la asociación espuria que queda abierta por esto, por este camino. Antes estaba cerrado, ahora se abrió. Hay que agregar una variable más. Cualquiera, podemos agregar W1, podemos agregar W2, cualquiera de las que estén acá. Agregamos la causa directa de Y, que está bueno porque explica más la variable que queremos explicar en definitiva. Así que agregamos esa. Y con esto, ahora, si agregamos esta W2, este camino está cerrado, porque este es un pipe, y cierra el camino, a pesar de que se abre acá se está cerrado, y todas el resto están cerrados, y esta está abierta acá. Esta queda abierta y todo el resto cerradas. Así que listo. Esto es un conjunto de control que cumple con lo que se llama el backdoor criterion. Dado un conjunto de variables Q, digamos,
¿Cuáles son las variables de control que son buenas? Las variables de control que necesitamos meter en un modelo de Machine Learning. Un modelo de Machine Learning es básicamente calcular la esperanza de Y dado la variable de tratamiento, coma, las variables de control. Le mandamos también las variables de control. Si le mandamos la variable de control al modelo de Machine Learning, las predicciones que haga, esa esperanza que calcule, va a ser una esperanza que se corresponde con lo que sería si hubiera una intervención. Va a ser una predicción sin asociación espuria. ¿Sí? Si agregamos las variables que son correctas, variables de control. Acá variables de control correctas le llaman backdoor, que cumplen backdoor criterion, que básicamente cierra todos los caminos traseros de T a Y, todo el flujo que va por arriba, lo cierra, y no contiene ningún descendiente de T, ninguna variable que sea descendente de T. Por ejemplo, perdón. Por ejemplo, no hay que tener W4, no hay que condicionarla nunca, porque estaríamos abriendo ahí. Pero bueno, todas las que son descendientes de T no tiene que haber descendiente de T, la variable de tratamiento. Y si tenemos un conjunto que cumple con ese criterio, es un buen conjunto para controlar y hacer predicciones causales. Ejemplos. Un ejemplo es este, es un buen control, cierra flujo de inferencia. Cierra flujo de inferencia también, es un buen control. Sigue cerrando flujo de inferencia acá, es un pipe, así que cierra. Acá también lo está cerrando. No hay flujo de inferencia por acá arriba, así que lo corta acá. Y esto queda abierto, así que está bueno, es lo que queremos. Acá lo mismo, cierra por acá y sigue abierto el camino. También. Este es un mal control, porque esto es un collider, y no había que observar, si no observamos ya está cerrado, pero al observar abrimos el camino, al revés. ¿Sí? Entonces no él abre el camino. Así que es un mal control. Esto también es un mal control porque está eliminando la asociación causal, si quieren. Este es un mal control, es un sesgo de selección. Acá hay un ejemplo, creo que lo escribí, sí. Porque para mí para poder interpretarlo me costó un momento. Es decir, ¿por qué es un mal control esto? En realidad, ¿cuál es el flujo de inferencia acá? Pero es un mal control y tiene que ver con lo siguiente. Un caso borde. Si Y es igual a Z, entonces cuando controlamos acá lo que estamos haciendo es controlar. Hacemos la esperanza de Y dado T, Z. Pero hacer eso sería lo mismo que la probabilidad de T dado Y directamente. Y la probabilidad terminan siendo independientes. Es como que ya no importa cuánto sea T, en realidad. Siempre la esperanza de Y dado T, Y es Y. Así que son independientes. Es como que ya no me importa la variable de control. Bueno, acá es que X, ¿no? Yo la puse en T. Tiene que ver con eso. Y eso es un sesgo de selección. Es como que estoy mirando simplemente un subconjunto. Capaz que hay muchas intuiciones más lindas de las que les acabo de dar, que es un poco matemática. Eh, pero tiene que ver con que estamos mirando un subconjunto de personas. Y si miramos el subconjunto de personas I, la esperanza de I es igual a I. ¿Está bien? Entonces, viene por ahí la cosa. Le llaman sesgo de selección. Y algo parecido pasa con esto. Si M es igual a Z, yo estoy controlando por M y estoy cortando el flujo de inferencia, en este caso. Entonces es un mal control también. Todos estos son casos donde estamos controlando por variables que son descendientes de X. Entonces no es una buena idea hacer eso nunca. Acá tampoco, bueno, esto lo acabamos de ver. Estoy yendo para el otro lado. Mal control, acá abre el flujo de inferencia. Acá también lo abre, por acá atrás. Este es un collider, abre el flujo por acá atrás. Este de acá, en cambio, es un buen control. De hecho, es un control neutral en realidad. No hace falta controlar por Z para evaluar el efecto causal. Sin embargo, el efecto causal de esta variable X es distinto para cada Z. Entonces es como un efecto causal heterogéneo. Si yo conozco cuál es la característica de la persona, sé que tiene un efecto causal distinto. Si es de una característica, tiene un cierto efecto causal, y si no, tiene otro. Entonces, es como que permite explicar esa variable Y, esa varianza que tiene la variable Y, una parte está explicada por Z. Entonces, agregar esa variable está bueno. Y esto se hace mucho, de hecho, efectos causales heterogéneos es agregar variables que no necesariamente las tenemos que agregar, que son controles neutrales, pero que son causas de la variable de objetivo,
y que nos permiten como decir, bueno, el efecto causal es distinto para diferentes personas. Así que es un control neutral, pero que mejora la precisión. Este también incluso. Como todo lo que sea por los caminos de acá, como explica un poco la varianza de M, y tiene que ver también con Y. Este, en cambio, reduce la precisión. Acá un poco la idea, no sé, será, no sé si tengo una intuición acá tan fuerte para darles. Eh, pero la verdad que no la necesitamos ni siquiera esta, como que es información de más en algún punto. Y de hecho, si ocurre algo así, como si hubiera una... eh, bueno, esto ya es un mal control directamente. Pero bueno, para predecir el impacto, a ver cómo venimos de tiempo. Bueno, nos quedan 45. Para predecir el impacto de las acciones, necesitamos conocer la estructura causal subyacente. Esto para definir la variable de control y para hacer el modelo de Machine Learning que le metemos la variable de control que son correctas, dado el modelo causal, la estructura causal subyacente. Lo que habíamos visto hace un rato, ¿no? Los experimentos aleatorizados, que son lo que se hace mucho cuando se hace un experimento para evaluar efectos causales, lo que ocurre es que se asigna el valor de la variable x de forma aleatoria. Entonces deja de depender de sus causas. Pasa eso, sea aleatorio o sea determinístico. Si le asignamos el valor a la variable, aleatoriamente o determinísticamente, deja de tener vínculo con sus causas. ¿Vale? Y la definición de impacto, digamos, lo que nosotros decimos que es un efecto causal es esto. Es la intervención. Si nosotros interviniéramos, transformaríamos el mundo de esta forma. Al hacer esto, en este modelo, que es el modelo anterior, en un cierto modelo, intervenir, va a ser modificar ese modelo, ese modelo que teníamos antes, ahora es un modelo intervenido, y el efecto causal es simplemente la condicional de Y dado X en el modelo intervenido. Como definición, ¿sí? El do operator modifica el modelo. Bueno, el efecto causal es la condicional en el modelo intervenido. ¿Sí? Acá, la condicional en este modelo intervenido. Como definición. ¿Preguntas? Sí, hay. Ok. Pero es más Soy o menos lo ignorante. mismo. O sea, no es lo mismo en el sentido de la metodología. Creo que nuestra disciplina nos dice que en ese pipe, por ejemplo, si uno no mete esa variable que conecta X y Y, o sea, por ejemplo, el W3 o el W4 que tenía, está haciendo mal el trabajo. Ese es el mantra en nuestra disciplina versus la causalidad que hace. Lo vamos a tener que conversar porque depende qué pipe. Si es un pipe que está abajo, bueno, no puede ser un pipe que esté abajo. ¿O sí? Ah, no, en el Si es, ejemplo que por está ejemplo, Y, lo que estábamos viendo ahorita, a nosotros nos enseñan que siempre hay que meter ese bueno, doble. tenemos que conversarlo porque hay muchos ejemplos capaz. Y creo que nos podemos perder. Si lo hablamos en el aire, nos vamos a perder. Y vamos a perder el resto, creo. Pero charlémoslo, personalmente. Bueno, entonces, otra anotación común de lo que acabo de escribir recién, esto que acabo de escribir recién, se puede escribir de esta forma. La probabilidad en el modelo no intervenido y acá la probabilidad en el modelo intervenido. Simplemente para es otro tipo de notación. En vez de condicionar por el modelo, simplemente hago un subíndice M intervenido. El operador do modifica la realidad causal subyacente. En el modelo intervenido, toda la asociación es causal, no hay asociaciones puras. Entonces, bueno, ¿cómo predecir el impacto causal? A partir de datos observados sin intervenciones. Tenemos datos observados. Tenemos tres variables. El estado inicial de un paciente, leve, severo. El tratamiento, básico o especial. El estado final, leve, severo. Juntamos datos. La pregunta es si el tratamiento es efectivo. Juntamos datos. El estado inicial, acá arriba, leve, severo, tratamiento, básico, especial. Y vamos a juntar como
frecuencias. Frecuencia de personas que terminan en estado severo, acá y acá, pero que inicialmente tenían estas condiciones. Estado inicial básico, leve, y tratamiento base. Frecuencias. Hacemos una comparación de frecuencias. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el tratamiento es 0? ¿Cómo cambia la frecuencia con tratamiento 0 con respecto al tratamiento 1? Después, frecuencias acá, pero para el caso donde el estado inicial es 1, sería severo. Acá para estado inicial leve. Diferentes tratamientos. Comparamos esas frecuencias para diferentes tratamientos, tratamiento 0, tratamiento 1. Y después podríamos también tener una frecuencia como más general, que es los que recibieron tratamiento y los que no recibieron tratamiento, y comparar qué pasa con ellos, las frecuencias. Y si miramos las frecuencias, tenemos acá 15%, acá 10%, si hacemos la diferencia es que hay 5%, cuando se trata a la persona, hay menos 5%, acá hay menos 10%, acá hay más 4%. Acá cuando se trata a la persona, aumenta. Entonces, ¿cuál es el efecto causal? Quedamos ahí, se revierte. Acá parece que tenemos para tratamiento, la diferencia entre trato y no trato mejora. 5% de la población menos tiene estado final severo. Menos 10% tiene estado final severo cuando lo tratamos. Acá más 4%. ¿Cuál es el efecto causal? Y acá no nos vamos. Hasta que resolvamos esto. No nos vamos. ¿Qué cosas vimos hasta ahora? ¿Qué cosas vimos hasta ahora? Charlamos un par de cosas, capaz que de lo que hablamos, algo de lo que hablamos nos podría servir. Ah, ¿cómo es? Estaba tratando de pensar en términos de flujo que pintó. Ok. Pues, escuchando las figuras, Pero flujo en qué caminos. No hay ningún camino por ahora, acá. pero pues, en teoría está el estado inicial, Sí. se trata, sí o no, Sí. y ese tratamiento que llevará a ese estado. Es decir, es como, pues, Lo que está diciendo es que el tratamiento se define por el estado inicial. ¿Eso dijiste recién? No, no, acá es observado. Estamos observando datos vamos al hospital, vemos las historias clínicas, vemos lo que decidió el médico y vemos el resultado final. ¿Sí? Entonces el médico, en algún punto sí está decidiendo por el estado inicial. Ve a la persona, decide el tratamiento, entonces hay una relación ahí entre el estado inicial y el tratamiento. No sé si te referías a eso, pensé que estaba diciendo. ¿Sí? Ok. Así que sí, lo que tenemos que hacer en algún punto es definir una estructura causal. Porque si no tenemos una estructura causal, no podemos saber si hay asociación o no hay asociación. ¿Sí? Necesitamos una estructura causal acá. Entonces la pregunta esa de ¿cuál es el efecto causal? Necesitamos una estructura causal. Necesitamos conocer la estructura causal subyacente. Esta es una de las como limitaciones, si quieren, de predecir efectos causales sin hacer intervenciones. Si querés predecir efecto causal sin hacer una intervención, tenés que conocer la estructura causal, si no, no se puede. Vimos ayer un poco de evaluar modelos causales alternativos. Hay un poco más de estrategias de causal discovery, de
hay algunas independencias. Por un lado, el conocimiento experto siempre es la fuente fundamental de la estructura causal. Si no sabemos la estructura causal, hay algunas cosas que se pueden hacer. Además de calcular evaluar lo que hicimos ayer, que era probabilidad de los modelos de los datos. Se pueden hacer algunas cosas. Que para mí es la parte más importante que hacen todas las ciencias, están todo el tiempo evaluando teorías causales alternativas en las ciencias, de física hasta las ciencias sociales. Están todo el tiempo evaluando modelos causales alternativos. Bueno, cuando conocemos la estructura causal, podemos predecir sin intervenir. Entonces, proponemos una estructura causal que es la de recién, tenemos datos, el médico, hay un estado inicial, el médico elige el tratamiento en función del estado inicial, y el estado final depende del estado inicial y del tratamiento. Como la estructura acá es bastante aceptable, digamos, ¿sí? Entonces el efecto causal vendría por acá y acá habría flujo de inferencia. Deberíamos condicionar por esta variable, ¿no? De esta frecuencia podemos sacar las distribuciones condicionales, de hecho. Si miramos acá, en total de personas, a ver, ¿cuántas personas hay? Son 1400 más 500, más 100 más 50, son 2050, creo, personas, en total. 1450, 1400 más 50, estado inicial leve. Y el resto, 600, 100 más 600, más 500 son 600, estado inicial. Entonces esta es la distribución de probabilidad observada, digamos, o estimada de el prior. ¿Cuánta gente viene? Esta frecuencia tiene estado inicial leve y esta frecuencia tiene estado inicial severo. Después podemos ver eh, esta distribución de probabilidad condicional de tratamiento dado el estado inicial, que son, bueno, acá es estado inicial, entonces el estado inicial era 1450, bueno, tratados de esos 1450, que son estos, 1450, tratados son 1400, tratados base. Esta es la frecuencia. Y el resto, estos 50, son los que son tratados con especial. Esto cuando es estado inicial leve, ¿no? Los estados inicial leve casi todos son tratados con básico. Muy pocos son tratados con un tratamiento especial, digamos. Pero cuando tienen un estado inicial severo, la mayoría son tratados con el tratamiento especial y la minoría con el básico. Los vamos sacando de acá, eso. Y después estas son las condicionales de esta distribución de probabilidad de esta variable de acá, que depende del tratamiento y el estado inicial. Entonces, bueno, para estado inicial 0, eh, es este 15% de acá. Lo ponemos el 15 ahí, de hecho. Es la probabilidad de el estado inicial igual severo, estado final severo, dado las diferentes condiciones, está justo ahí. Así que bueno, tenemos las distribuciones de probabilidad. Si quieren después lo podemos revisar con más detalle. Ahora, cuando estamos condicionando por esta variable, acá la estamos condicionando por esta variable, estamos eliminando la asociación espuria. Así que es una predicción, de hecho, de un efecto causal heterogéneo para diferentes personas, para diferentes características, diferentes efectos causales. Para estado inicial 0, un efecto causal. Para estado inicial como leve, hay un efecto causal que es solamente 5% de diferencia. Cuando es severo, hay 10% de diferencia. Como que el efecto causal es distinto. Es como heterogéneo. Es un efecto causal. Una pregunta una de las preguntas del efecto causal es simplemente el tratamiento aleatorio. Es otra pregunta, en términos generales. Esa pregunta, en términos más generales, debería ser respondida en este mundo, donde intervenimos, porque estamos interviniendo. Si intervenimos en este modelo, esta la ponemos como asignamos el tratamiento de forma aleatoria, y entonces, o lo que sea, pero deja de depender de esta variable. Sería en este mundo. Lo que ocurre cuando intervenimos es que modificamos la distribución de probabilidad de esta variable de acá. Ahora le asignamos aleatorio una Bernoulli 0,5. Asignamos el tratamiento de forma aleatoria. No vamos a hacer eso en medicina, ¿está bien? Pero lo que haríamos si fuera un experimento sería eso, una Bernoulli. El resto de los mecanismos causales son los mismos. El mecanismo causal en el modelo intervenido, que es este de acá, para el resto de las variables es el mismo que en el modelo no intervenido. ¿Está bien?
La intervención modifica solamente el mecanismo causal de la variable que estamos interviniendo, ¿sí? Entonces, cuando queremos calcular el efecto causal, tú, sobre el estado final, es lo que dijimos hace un rato, la condicional en el modelo intervenido. La condicional en este modelo intervenido. Es la probabilidad de el estado final dado el tratamiento en este modelo. Y en este modelo la conjunta es el producto de estas tres. Acá, bueno, esto primero es un posterior. Esto es un posterior. Entonces tenemos acá arriba la conjunta de esas dos variables y abajo la marginal. Esta parte de acá arriba se puede obtener de la conjunta de este modelo intervenido. Es la conjunta acá, integrando la variable 0. ¿Me siguen hasta acá? Y esta conjunta la puedo descomponer como el producto de las condicionales. Las tres condicionales que están acá. ¿Y por qué? Y esto ocurre siempre. Porque estoy interviniendo, acá estoy diciendo dado T, el efecto causal es una condicional dado el tratamiento. Acá está abajo siempre la distribución condicional del tratamiento, que va a ser siempre, no va a depender de nada porque es aleatoria. Se va a tachar consigo misma. Y lo que va a quedar es, bueno, se tachan y quedan estas dos solamente. Queda esta y esta. En este caso, ¿no? Este es un ejemplo. Y estas distribuciones del modelo intervenido de estas dos variables son las mismas que teníamos antes. Nosotros ya calculamos, tenemos datos, calculamos, aproximamos esas distribuciones de probabilidad y ya las conocemos. Entonces tenemos que integrar de estas dos distribuciones de probabilidad la variable E0. Fíjense que estas son las distribuciones observadas y lo que tenemos son, por un lado, esto de acá eran los efectos causales heterogéneos que recién hablamos. ¿Cuál es el efecto causal del tratamiento para las personas que tienen estado inicial leve y severo? Y tenemos dos efectos causales distintos, heterogéneos, pero los integramos como los pesamos por la probabilidad de que aparezca un estado inicial leve y un estado inicial severo. Como que los pesamos. Y los ponderamos por el tamaño de cada subgrupo, de alguna forma. Y eso es lo que termina ocurriendo. Esta es la forma de cómo pudimos calcularlo de esta forma. Es un ejemplo, simplemente. Bueno, si hacemos la diferencia en probabilidad, da menos 0,06. Está integrando ahí dos. En un caso era 10% y en otro caso era 5%. Bueno, terminó en el medio, ¿no? La mejora. Sin tener en cuenta, sin saber de qué grupo viene la persona. Bueno, acá les quiero comentar cómo. Les voy a mostrar, hay un libro que está interesante de Python. Pero bueno, voy a seguir. Ahora lo comento. Hay como 4 pasos en la estimación de efectos causales. El primer paso es, lo que hicimos recién, es especificar la estructura causal. El segundo es definir, es decir, cuáles son las variables de control. Definir cómo vamos a estimar, definir el estimando. ¿Cuáles son las variables de control? Después, hacer la estimación efectiva. Pasarle la variable de control al modelo Machine Learning y que devuelva la esperanza de la variable Y dado T y la variable de control. Y por último, bueno, validar los resultados, que eso es bastante limitado. Pero podría haber un cuarto paso que es validar los resultados. Primer caso, especificar la estructura causal subyacente. Bueno, acá puse otra estructura, que es, de hecho, fíjense que la media es un modelo lineal, z al cuadrado, x es z al cuadrado simplemente, m es 2z al cuadrado más 10 por x, y es menos 1 más 2m al cuadrado. Es una regresión lineal, definitiva. Para definir el estimando tengo que saber cuál es la variable de control. Acá sí o sí tengo que controlar por esta de acá arriba, para cerrar este flujo de inferencia. Esa va a ser una variable de control. Y acá, si es una regresión lineal, ¿sí? Voy a usar una regresión lineal para estimar el efecto causal. Una regresión lineal puede tener muchas estructuras distintas. Yo le puedo hacer transformaciones a los datos. X al cuadrado va a tener un parámetro, X a la cuarta puede tener otro parámetro. ¿Qué polinomio armo? Bueno, acá conocemos la función, digamos, la probabilidad, la esperanza
de y dado m, que es esta que está acá, es menos 1 más 2m al cuadrado, es esto de acá. M al cuadrado, ¿cuál es m al cuadrado? La esperanza de m al cuadrado. Es esto que está acá arriba, 2z al cuadrado, esto que está acá. Esto es m, la esperanza de m. Y seguimos como abriendo eso, y bueno, lo que nos va a terminar quedando es que si calculamos en función de x y z, va a quedar como exactamente esta función, digamos, menos 1 más 200x al cuadrado, más 80x por z al cuadrado, más 8 por z al cuadrado. Así que la transformación que vamos a hacer es x al cuadrado, x por z al cuadrado y z a la cuarta. Hacemos esa regresión, vamos a hacer esta regresión, ¿sí? Se lo pasamos a un modelo en Python, hacemos la regresión esta. ¿Sí? Cada uno de estos elementos va a tener su parámetro, vamos a estimar los parámetros de estos tres elementos. Computamos las estimaciones del impacto causal. Si hacemos una regresión bayesiana, por ejemplo, tenemos incertidumbre y vamos a ver que efectivamente las estimaciones de los parámetros van a cubrir el verdadero valor oculto, digamos. Un pequeño ejemplo. Validar los resultados, bueno, ya más o menos que sabemos cómo eran, conocemos la realidad, entonces. Bueno, acá lo que quiero decir es, bueno, ¿cuál es si tuviéramos que evaluar el efecto causal acá estamos evaluando los efectos heterogéneos, ¿no? Estuvimos condicionando por Z. Si tuviéramos que hacer esto, tendríamos que evaluar acá, en este mundo, cuando intervenimos esta variable y asignamos un valor. Esta es como la distribución de probabilidad determinística. Vale 1 cuando x es igual a x. Y 0 en caso contrario. Acá voy a mostrarles lo que se llama el adjustment formula, que es como cómo hacer para computar ese do, probabilidad de y dado do tratamiento. Si un conjunto de variables Q cumple, que es un buen conjunto de control, digamos, si un conjunto de variables Q cumple con el criterio backdoor, de x a y, entonces el efecto causal de x en y es estimable, identificable, a través de la siguiente fórmula. Primero, ya esto es lo que dijimos antes. Esta es nuestra definición de efecto causal. Intervenir, la probabilidad de la variable objetivo cuando intervenimos. Que es lo mismo que la condicional en el modelo intervenido. La condicional del modelo intervenido se puede obtener marginalizando sobre las variables de control. Si Q son variables de control, bueno, son variables, qué sé yo, están. Existe esto. Si marginalizamos esta conjunta YQ, obtenemos la marginal. Así que vale esto. Además, podemos descomponer esta conjunta de YQ como, primero saco Q, dado X, y después saco Y, dado X y Q. Esto también vale por probabilidad y no vale. Lo que tenemos que demostrar es que esto es en realidad la adjustment fórmula. Lo que vimos recién hace un rato con un ejemplo, donde teníamos efectos causales acá heterogéneos y pesábamos por su peso, digamos, cuál es esa población Q, la probabilidad de esa población Q. Bueno, esto vale siempre. Yo recién lo mostré en un ejemplo, pero esto vale siempre. ¿Cómo se demuestra esto? Bueno, capaz que, no sé si son 35, no sé cuánto más me queda después. Les voy a dar una idea de la demostración, pero no hay mucho más. No es tan compleja la demostración, no va a haber matemática en la demostración. Vamos a pensar en términos de flujo de inferencia, simplemente. Así que tenemos que demostrar esto. Lo que tenemos que demostrar es lo siguiente. Primera parte, vuelvo un segundo, que esto de acá arriba es igual a esto que está acá. Y que esto que está acá arriba es igual a esto que está acá. Es decir, esto. Digamos. Esta primera igualdad, la que mostré recién, la primera parte, que la condicional en el modelo intervenido es igual que la condicional tratamiento variable de control en el modelo no intervenido. Entonces, ¿qué podemos decir? La otra parte que hay que demostrar es esta, que la probabilidad de las variables de control dado x en el modelo intervenido es igual a la probabilidad de las variables de control en el modelo no intervenido. Para demostrar la primera parte, o para pensar un poquito la primera parte, lo que podemos ver es que del lado izquierdo, toda la asociación es causal.
Porque X no recibe flechas, es un modelo intervenido. Está bien. Toda la asociación es causal acá. Del lado derecho, también toda la asociación es causal. Porque Q corta el flujo, toda la asociación no causal, de hecho. Así que, vale. Esta es como la demostración. Vale. Son la idea de demostración. Listo, primera parte. Nada tan compleja. Segunda parte. Tenemos que demostrar esto. Empecemos acá. Del lado izquierdo. X no recibe flechas. Es decir, se conecta con Q solo por caminos con colliders ocultos. ¿Por qué? Q son variables de control. No pueden ser variables que sean descendentes de X. Entonces sí, sí o sí tiene que estar tienen que ser ascendentes de X. Y si X no tiene, en el modelo intervenido, flechas, no recibe flechas, la única forma para subir es bajar, encontrar un collider y subir. Y ese collider, como no es observado, porque no es una variable de control, no estamos observando acá, ni estamos controlando por nada, de hecho. Hace que sean independientes. Entonces, en el modelo intervenido, X es independiente de Q. Está conectado con Q, pero por un collider oculto. Entonces son independientes. La otra parte, esta es lo que demostramos es esto, en realidad. Demostramos que es independiente en el modelo intervenido. Ahora tenemos que demostrar que es igual en el modelo no intervenido. Ahí, eh, lo que digo acá simplemente es que estas son dos marginales. Estas son dos distribuciones marginales. Las marginales se obtienen integrando sus conjuntas respectivas. En este modelo tenemos una conjunta, en este modelo tenemos otra conjunta. Y para calcular la marginal en este modelo, eh, bueno, en cualquier modelo es integrando sus conjuntas. Entonces, pongo acá. Acá W es el resto de las variables. Está X, está Y, está Q y está el resto de las variables W. ¿Sí? Entonces Q es integrar todas las variables salvo ella. Esto lo puedo descomponer de esta forma. Lo puedo descomponer de esta forma, vale, siempre. Ayer lo vimos esto. Y de hecho esto se cancela. Ya esto se cancela, sí, porque eso es una distribución de probabilidad. Esto esto está fijo acá. Q está fijo y estamos condicionando por todos los valores de X, W, X, Y. Esto es una distribución de probabilidad, esto integra 1, se cancela. Y la distribución de probabilidad van a ser la... Bueno, sigo, no importa. Esto que estaba acá, lo puedo descomponer, saco una de las variables, eh, los puedo componer de esta forma. La X pasa para acá, se cancela la X. Bueno, lo que ocurre es que no depende de X. No sé, si quieren piénsenlo un poco más, no sé. Si es mucha matemática andar mostrando esto. Capaz que confunde un poco. Pero bueno, estaba tratando de demostrar que acá lo que estoy mostrando es que esta es la distribución de probabilidad de la variable intervenida, de la variable de la que estamos interviniendo, ¿sí? Puede ser tanto una indicadora porque le asignamos un valor, o puede ser el mecanismo causal natural, ¿sí? Depende de todas las variables acá. Pero estoy integrando sobre X, todo esto está fijo, bueno, eso se cancela porque es una distribución de probabilidad. Se cancela porque es una distribución de probabilidad. Entonces, lo que estamos mostrando acá es que no tiene ningún efecto la distribución de probabilidad de X. Se cancela, en cualquiera de los modelos. Nada. Es una idea de demostración general. ¿Qué más hay? Bueno, este es el Chapman fórmula, lo de recién, volvimos a verlo. Efectos causales heterogéneos, peso de la población. Vale siempre. Sigamos. Bueno, acá muestro cómo calcular el efecto causal de ese modelito de la regresión lineal. Lo que hago es integrar, hacer esa integral de forma manual, digamos, perdón. Tengo una z grilla, que es como me hago un...
discreta, digamos. Integro discretamente, hago el peso, la probabilidad de z, que es el control, y la probabilidad de x, esto sería la probabilidad de y, dado x y z, multiplico esos dos y voy integrando, y hago la integral, punto. Si hago la integral, acá muestro la variable roja es la estimación, la variable, lo que es azul es muestras de datos, así que, bueno, el efecto causal, que era cuadrático en este caso, en X, se ve bastante bien. El verde y el amarillo son específicos a z igual a 0, z más 2 y menos 2, pero el efecto causal es el rojo de acá, el que estamos estimando. O sea, un ejemplo, simplemente. Bueno, les voy a mostrar dos cositas más. Y ya no va a quedar mucho más, pero son dos cositas más. Este es un caso casi que real, de la disputa contra la industria del tabaco. En los años 50, los principales estadísticos, Fisher ahí metido, diciendo no, fumar no genera cáncer. Fisher era uno de los que decía fumar no genera cáncer. ¿Por qué? Porque bueno, puede haber una variable oculta. Conozco los genes, entonces siempre hay flujo, como flujo de inferencia por acá atrás. No hablaban en esos términos, porque no conocían la solución que dio Judah Perle en el 95, pero un poco la discusión estaba en estos términos. Hay una variable oculta que me genera una correlación espuria. Entonces, ¿qué solución puede haber en este tipo de casos, cuando hay una variable que no podemos controlar? Si hubiera, por ejemplo, una variable intermedia, que media básicamente todo el efecto causal de F, de fumar en el cáncer, por ejemplo, el depósito en pulmones, como el efecto que hay en los pulmones, pueden pasar dos cosas. Primero, yo puedo evaluar el efecto causal de F en los del depósito de pulmones. Porque de hecho no hay asociación espuria si yo no controlo por C. Esto es un collider. Entonces por acá atrás no hay asociación espuria. Entonces yo simplemente puedo calcular este efecto causal. Este lo puedo calcular. Incluso puedo calcular este efecto causal de acá, D en C. Porque yo controlo por F y corto el flujo trasero. Entonces puedo calcular este efecto causal. Puedo calcular ambos efectos causales. ¿Sí? Y eso es lo que se llama el ajuste front-door, que va a tener esta estructura. No voy a demostrar nada de todo esto. Pero ¿qué tenemos acá? Este es el efecto causal de fumar en el depósito de pulmones. Y ese efecto causal lo voy a pesar después por el efecto causal que tiene eh, el depósito en pulmones en el cáncer. Y eso va a ser una buena estimación del efecto causal de fumar en el cáncer. Esto es lo que se llama el ajuste front-door. Hago dos efectos causales para adelante. Son dos backdoor, digamos, pero le dicen front-door a este. No sé si hay algo más acá, si puse algo más. O hay una pequeña condición, que la variable D sea la mediadora. Tenga que mediar todo el efecto causal. Capaz que hay otras soluciones, pero bueno, hay que tener cuidado que sea solamente esta. Si hubiera dos variables, como que el efecto causal de F pasa por D y por otra más, digamos, en el medio, así como así no se plantea el ajuste frontal. Tiene esa condición. Y hay otro caso, que es como para experimentos imperfectos, cuando uno diseña un experimento, asigna a las poblaciones como placebo y tratadas, ¿sí? Pero la asignación no se respeta. La persona, por alguna característica suya particular de la vida, las que son de cierta característica no toman el tratamiento, por ejemplo, y las que son de otra característica sí lo toman. Entonces hay una variable acá que además de la asignación determina si la persona es tratada o no es tratada, ¿sí? Entonces es un tratamiento que no se toma efectivamente. Y en este caso pasa algo parecido. No podemos acá, el experimento salió mal, digamos, no podemos evaluar el efecto causal, pero sí podemos evaluar el efecto causal que tiene la variable de asignación aleatoria sobre el tratamiento, porque acá no hay asociación espuria por ningún lado, y después también podemos evaluar... No, esto en realidad estaba mal. Lo que quise poner acá es el efecto causal de A a Y, ¿sí? De A a Y. Porque esta variable T, el efecto causal de A a Y, todo entero, todo rojo, acá debería ser, vale porque esta es una variable mediadora, que no hay que condicionar por ella, además no hay flujo de inferencia porque es un collider, ¿está bien? Si no la observamos, no hay flujo de inferencia por acá atrás. Así que podemos evaluar ambos efectos causales.
Esto es lo que llaman instrumental variables. A esto. Lo anterior era front door y esto es instrumental variables. Entonces, si fuera una regresión lineal, digamos, si esto fuera una regresión lineal, el efecto causal de esta variable de A en T sería alfa, A por alfa. Y el efecto causal de A en Y sería A por B. Se multiplican, si fuera una regresión lineal, se multiplican. Entonces, el efecto causal de T en Y, lo que termina ocurriendo es que si dividimos, se cancelan y queda justamente, uy, si dividimos estos dos, va a quedar el beta, que es el efecto causal que nos interesa. Acá hay una pequeña, bueno, la condición es que lo mismo de antes, que T sea la única variable mediadora. Y no sé si dije algo más, no. Y acá hay algo que dicen que es como si miran un poquito de instrumental variables, van a escuchar algo que se llama el local average treatment effect, pero en el fondo es el efecto causal que nos interesa, es para la gente que toma el tratamiento, para los que se llaman los que toman. Entonces, en realidad podemos calcular el efecto causal. Entonces tenemos, en definitiva, bueno, este libro, les propongo que lean este libro, que se lo bajen, que empiecen, si quieren, incluso en el capítulo 7, de la parte 2. Empiecen en la parte 2 si quieren. Después pueden mirar la parte 1. Pero lo que tiene este libro de interesante es que, bueno, primero usa como el ecosistema de Python para inferencia causal, sobre todo lo que es el paquete DoY. Está muy integrado con EconML, el paquete que tiene modelo de Machine Learning, y usa eso con esos 4 pasos. Primer paso, describir la estructura causal. Segundo paso, estimar el efecto causal, no, el estimando. ¿Cómo vamos a hacer para estimar? Backdoor, frontdoor, instrumental variable. Después le mandamos un modelo de Machine Learning cualquiera, con las variables de control que se hayan encontrado, con el estimando que se haya encontrado, y después, bueno, un pedacito de refutaciones, cosas así como de validación que... Y después tiene alguna cosa más al final del libro de Causal Discovery, que es interesante. Es un lindo libro ese. Entonces, como resumen, creo que estamos terminando a tiempo. Me sorprende porque teníamos 250 slides en todo esto. Sí, damos 10 minutos, perfecto. Cerramos entonces haciendo un resumencito con lo que con lo que se dicen los niveles de razonamiento causal. La asociación. Nosotros podemos, lo que hacemos siempre en probabilidad, no sé, hipótesis, dado datos y modelo causal. ¿Sí? Típico. O lo que hicimos ayer, que fue calcular la probabilidad del modelo dado los datos. ¿Está bien? Permite evaluar efectos causal, podríamos evaluar efecto causal, y el modelo causal, ambas cosas, en algunas condiciones, en estos casos. De hecho, ayer evaluamos efectos causales alternativos y encontrábamos perdón, el modelo causal, estábamos evaluando modelos causales alternativos y encontramos el modelo causal solamente observando. También vimos ayer que había modelos causales que predecían igual y no podíamos identificarlos. Entonces teníamos que intervenir. Ayer dijimos, bueno, a veces hay 2 modelos causales que predicen igual, porque tienen la misma conjunta. Aunque tengan diferentes flechas, el producto de las condicionales genera la misma conjunta, predicen igual, no los puedo distinguir. Bueno, pero si intervengo sobre la realidad, las consecuencias que tienen, las consecuencias que tienen modelos distintos son distintas y predicen distinto. Entonces, podemos evaluar modelos causales si esto nos permite identificar los modelos causales, interviniendo. Y acá, bueno, esto es el gold estándar. Para poder tener un efecto causal, bueno, si intervengo voy a poder evaluar. Si hago un experimento aleatorio, voy a poder calcular el efecto causal. Ya en todas las condiciones prácticamente. Permite tanto evaluar el efecto causal y el modelo causal. Y después hay una cosa que es los contrafactuales. Que es, nosotros vimos la variable objetivo tenía un valor. Y hicimos algo, intervenimos de una forma. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos intervenido de cierta forma? Si hubiéramos intervenido de otra forma. ¿Cuál sería su valor? Acá hay un tema que es como el tercer nivel. Acá no tenemos... acá yo estoy poniendo en el condicional el modelo causal, pero incluso podríamos ni pensar... A ver, acá necesitamos, para evaluar efectos causales, vamos a hacerlo así. Para evaluar efectos causales, lo que vimos hoy, necesitamos la estructura causal. No necesitamos el modelo completo.
No necesitamos conocer todas las distribuciones de probabilidad. Pero para predecir contrafactuales, sí. Necesitamos un modelo generativo. Necesitamos tener cuál es el modelo, cómo se generan los datos. Si sabemos cómo se generan los datos, podemos predecir cualquier cosa. Así que podemos predecir contrafactuales también. Y vamos a predecir un contrafactual ahora cortito. Estos niveles surgen naturalmente de los procesos generativos. El modelo Monty-Hall. Esta es la distribución conjunta está la posición del regalo y la pista. Y ayer habíamos visto que teníamos esta conjunta. Lamento los que no vinieron ayer, pero tenemos esta conjunta. Es como la asociación esta. ¿Sí? Pero podemos intervenir en la realidad y decir, bueno, yo elijo esta caja, te impido que abras esta caja, la cierro, y estoy interviniendo en algún punto. Y acá tengo una distribución de probabilidad dada una intervención. Podemos pensar que el modelo Monty-Hall es una intervención. Y estamos en el segundo nivel de intervenciones. Pero también podemos preguntarnos lo siguiente. ¿Qué caja hubiera señalado si hubiéramos elegido la caja 2, dado que elegimos la caja 1 y señaló la caja 2? Bueno, capaz que está mal redactado. Se podría redactar mejor, pero generalmente la redactan así, no sé por qué. Me quedó así. Pero ¿qué vimos? Elegimos la caja 1. ¿Sí? Elegimos la caja 1. Señaló la caja 2. ¿Sí? ¿Qué caja hubiera señalado si hubiéramos elegido la caja 2? Acá elegimos la 1. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos elegido la caja 2? Entonces acá hay un punto que les quiero llamar la atención, que son las Twin Networks. Yuga Perl lo tiene en el capítulo 7 de su libro Causality. La primera sección del capítulo 7, Twin Networks. Una Twin Network es, simplemente sigo pensando esto en términos generativos. ¿Cómo se generaría la pista? ¿Cuál sería la pista si hubiéramos elegido la caja 2? Me la invento. Esto, perdón, me fue a otro lado. Bueno, primero, el posterior, ¿no? Posterior es un tercio, dos tercios, en este caso. Pero eso sería como, ¿cuál hubiera sido? ¿Cuál sería la pista? Esa pista contrafactual, digamos, depende de qué? De la posición efectiva del regalo, en términos generativos. Depende de la posición efectiva del regalo y de la decisión contrafactual de qué caja elegimos. ¿Sí? Causalmente depende de esas dos cosas. Perfecto, lo tenemos. Es una distribución de probabilidad condicional, simplemente. Y acá va a haber flujo de inferencia incluso. Nosotros tenemos datos observados acá. Esta variable es observada, esta variable es observada. Va a haber flujo de inferencia acá. Podemos sacar conclusiones. De hecho, tenemos el posterior, recién lo mostré. Tenemos el posterior de esta variable, que es un tercio, dos tercios. Pudimos actualizar creencias, ¿sí? Sobre esta variable. Ahora sabemos algo. Sabemos más o menos dónde estaba. Y usando ese posterior, decimos, bueno, era un tercio, dos tercios. Bueno, eh, acá estamos eligiendo la caja del medio, la caja 2. Entonces no pueden abrir la caja 2 ahora. Además, ya señalan la caja 2. Si el regalo está en la caja, estamos eligiendo. A ver, me pongo a pensar un poco. Pero bueno, esto sería calcular la condicional, contrafactual conjunta. Acá puse la contrafactual conjunta, dado todos los datos que tenemos antes. Siempre me pierdo esa parte. Pero lo que teníamos era eso, que un tercio regalo 1, dos tercios el regalo en la posición 3. Cero en esto. Entonces ya eso está bien. Lo que ocurre es que no puede señalar la caja 2, la caja 1 la va a señalar sí o sí cuando el regalo está en la caja 3. Ya no está en la caja 0. Y el regalo está en la caja 1, no puede señalar la 1. Entonces sí, todo lo va a terminar en dos tercios. Bueno, esta termina siendo como el contrafactual. ¿Sí? Y es un ejemplo, este es un ejemplo de Twin Network donde aparecen los contrafactuales en el mismo modelo con el factual. ¿Sí? Aparece un único modelo generativo, no piensa el contrafactual en términos generativos. ¿De qué depende la variable contrafactual? Depende de variables que son factuales, que no observamos todavía, por ejemplo, como esta, y de acciones contrafactuales, que las agregamos al modelo. ¿Sí? Lo pensamos en términos generativos y tenemos contrafactuales. Un ejemplo corto. Los tres pasos en la inferencia, listo, ya está, terminó. Bueno, si pueden subir después ahora el QR, porfa, ya, y lo dejan ahí. Y si hacemos unas medias preguntas
y si quieren, nos sacamos una foto. Voy a poner ahora un QR, lo que comento una cosita. Estoy acá también, además de organizar Valles Plurinacional, estoy como representante de Mood Data, que es una de las empresas que está, digamos, auspiciando, que quería venir acá, en realidad, a buscar a ustedes para que se presenten a Mood Data, que es una empresa que trabaja para Coca-Cola, que trabaja para Mercado Libre, trabaja para empresas grandes. La empresa es 100% remota. En el primer QR van a tener como el link para presentarse a la empresa. Querían venir, hay una persona que trabaja en Colombia, hay gente que trabaja en Argentina, en Colombia, en México, hay gente que trabaja desde Europa, porque es una empresa remota, estamos trabajando para empresas grandes, haciendo cosas interesantes. Yo estoy haciendo cosas de inferencia causal ahí adentro, ¿sí? A mí la verdad que me llamó mucho la atención porque yo estaba trabajando de docente en la Universidad de Buenos Aires. Tuve que renunciar porque los salarios se fueron al piso en los últimos 2 años. Y la verdad que tuve la suerte de entrar en esta empresa a trabajar cosas de inferencia causal, muy raro realmente. Entonces, es una linda empresa, se trabaja muy bien ahí adentro, así que si se quieren presentar, están más que bienvenidos. Iba a venir una de las que trabaja en Colombia, no pudo venir. Así que bueno, me pongo yo la remera, les pongo yo el QR y bueno, si quieren, hacemos media pregunta y nos sacamos una foto para que nos quede, si quieren. Y bueno, eso. Si hay una pregunta, hagámosla ahora y nos sacamos la foto. Dale. Ah, puede ser también de mutata, puede ser de inferencia causal. Para que quede grabado. La. Eh, pues primero, gracias por la charla. Estuvo densa, difícil de seguir, pero muy bacana. Y pues la pregunta, sé que fue como un tema que repetiste varias veces y es que hay que conocer la estructura causal para poder analizar el modelo. Y pues no sé si, digamos, en el libro que mencionaste se aborda eso, cómo hace, pero bueno, la pregunta puntual es, la estructura causal, creo que lo que dijiste fue que lo más importante era el conocimiento de los expertos. Sí, un poco el workshop estuvo dividido en 2 días y el primer día estuvo enfocado en evaluar modelos causales alternativos. El día de hoy asumimos que conocemos la estructura causal y queremos predecir efectos causales sin hacer intervenciones. Para hacer eso hay que conocer la estructura causal. ¿Respondí? Sí, y No sé si respondí. al final hacia donde lo quería llevar es como lo que entiendo o hacia donde veo que se podría aplicar es como una manera de definir realmente cómo el modelo podría, no sé, optimizarse, o sea, encontrar las causas que afectan al final al modelo y con eso obtendríamos un mejor modelo. Eh, Hoy no vimos eso. Hoy lo que vimos es algo para mí es algo muy limitado. Es lo que están como que cuando alguien habla de inferencia causal, habla de lo que vimos hoy. Pero para mí inferencia causal es bastante más que esto. Porque conocer solamente el efecto causal, cómo se relaciona un par de variables, una variable X, cómo cambia la variable Y dado que intervengo en la variable X, tampoco me alcanza después a veces para tomar decisiones. Porque en realidad hay un ejemplo que es de uno de en Argentina, una persona que hoy en día es asesor del gobierno económico muy importante, que da inferencia causal en una universidad privada muy importante, tiene un ejemplo de estimación de efectos causales de se asigna aleatoriamente subsidio para vivienda, por ejemplo, y resulta que las mujeres que están en pareja sufren género, una violencia de género. Ajá, es efecto causal, por ejemplo, ¿sí? Pero, ¿cuál es la intervención? ¿Como que vas a dejar de darle la casa a las mujeres que están en pareja? Entonces,
en realidad la intervención, cuando uno después tiene que tomar decisiones, también necesitas conocer la estructura, porque acá ellos logran hacer la estimación de efecto causal sin conocer la estructura, gracias a que era como un experimento. Entonces, ni siquiera conocen la estructura causal en esos casos. Cuando uno hace experimento no conoces la estructura causal. Lográs tener un efecto causal sin conocer la estructura causal. Pero si no conoces la estructura causal, después ¿cómo haces para intervenir? ¿Qué decisión tomás con ese efecto causal? Entonces, necesitas conocer el contexto del efecto causal para tomar decisiones también después. Entonces, para mí la parte de evaluar efectos, evaluar, sí, lo que hace la ciencia, toda ciencia con datos, que es desde física hasta ciencias sociales, que es proponer teorías causales alternativas, evaluarlas, bueno, esa es la parte más importante, me parece a mí, desde mi punto de vista. Eso como para mí es el core de la inferencia causal. Después está predecir sin hacer intervenciones, pero es como casi algo subsidiario. Ya que conozco la estructura causal, puedo hacer esto. Pero en realidad la parte más importante es conocer la estructura causal, que es lo que me parece a mí. Bueno, buenos días. Quería, yo trato de hacer un símil de la estructura de causalidad con los mecanismos generadores de datos. Me surge la duda es cómo podemos controlar cuando esos mecanismos empiezan a cambiar y la estructura empieza a cambiar, pues con fines de predicción, porque eso puede suceder de acuerdo al fenómeno que se estudia. ¿Qué se sabe de ello? O no sé qué nos puede responder. Pensar en términos generativos es lo mejor que podemos hacer. Porque, en definitiva, vas a tener ahí el modelo. Tu mecanismo, tu proceso generativo es tu modelo causal y puedes ahí pensar, ¿qué es lo que vimos hoy? Lo mismo que dije hace un rato. Predecir efectos causales sin hacer intervenciones. Bueno, ¿cuál es tu estructura causal? Ahí vas a poder, eh, si querés hacer eso, lo vas a poder hacer ahí, lo vas a poder pensar ahí. Eh, Digo, es general, me parece. No pasa nada si hay en el tiempo, si es un proceso, si la red causal incluye variables temporales, como habíamos hablado hace un rato, que el precio genera la cantidad de unos productos, la cantidad de productos en un cierto tiempo genera el precio en el siguiente, y es una estructura causal en definitiva. ¿Está bien? Entonces, no habría nada nuevo en principio. Aunque las series temporales son algo que hay que prestarle atención en particular, diría que no hay nada nuevo. No sé, capaz que me confundo, pero bueno, lo que me sale decir ahora. Gracias. Em, no sé, ¿hay alguna pregunta más? Seguro que hay, nos podríamos quedar acá todo el día. No duden en contactarme personalmente. Así, manden, si tienen mi correo electrónico por ahí, está mi GitHub. Recuerden que está Métodos Bayesianos, el usuario de GitHub, y el repositorio BP, B larga P 2025, están los PDFs y la guía de práctica. No duden en escribirme, llamarme, casi. En serio, para lo que sea. Sí. Cuando mientras avanza el tiempo, los efectos causales pueden ir cambiando. Son distintos efectos causales, capaz. Como, pues esa variable precio es distinta en cada tiempo, de hecho. Entonces, son distintas variables. ¿Sobre qué variable intervenís? La variable de cierto tiempo. Intervenís en ese tiempo, ese tiene un efecto causal. Capaz que intervenís en otro tiempo, capaz que tiene otro efecto causal. No lo sé. O depende de lo que vaya pasando en la estructura causal. Pero en ese Sí, sí. Yo lo que digo es, el mundo al final termina siendo cuántico. Al final es cuántico. Entonces, como que el tiempo es cuántico, todo es cuántico. La aproximación es la continua. A mí me gusta molestar con eso, como las distribuciones de probabilidad continua en realidad no existen, son aproximaciones de las discretas. ¿Qué sé yo? Un pequeño chiste, nada más. Sí.
Sí, le decía, he estado tratando a través de todo el workshop, pues de asimilar, porque no es como el área en el que uno está ahí. Y tratando de buscar cómo aplicarlo como en temas reales del día a día. Creo que tiene herramientas muy interesantes para aplicarla en riesgo. No sé, por ejemplo, las aseguradoras. ¿Tuviste en la charla del primer día? Sí, Ok, porque ahí hablamos un poquito de riesgo. sí, el tema de riesgo, por ejemplo, en aseguradoras. Y este asunto de la causalidad y que hay variables que yo las tengo a través del tiempo, puedo hacer episodios, puedo ir recopilando datos. Podría poner de ejemplo tal vez una empresa de transporte donde el costo del combustible es muy importante para la operativa y yo intento inferir cuál va a ser mi utilidad a través del tiempo. Mm. Lo que sucede es que el costo del combustible, al menos de donde yo vengo, soy de Costa Rica, fluctúa mucho. Nosotros importamos toda la energía eh, y eso es una variable que impacta muchísimo. Oculta en el futuro. La Claro, conoces en el no pasado, pero sabes se qué oculta en puede el futuro. Ahí pasar. tenés como un... Entonces, esa variable la puedes controlar en cierto momento, puedes venir predeciendo desde el pasado cómo se va a comportar un poco en el futuro, pero no en un futuro muy lejano. ¿Por qué? Porque Predecir podés. simplemente alguien, alguna persona importante tira un tweet, dice algo en X, algún conflicto en Medio Oriente, por ejemplo, y entonces esas cosas van a agregarte una causalidad nueva, Incertidumbre. una incertidumbre nueva, exacto, que tienes que volver a recalcular y tienes que volver a entender como la estructura de ese modelo, ¿no? No sé si la estructura, pero sí si justamente el proceso hace que cada paso de tiempo te genere más incertidumbre, Claro, esas variables del valor del petróleo en cada uno de los tiempos va a tener una distribución de probabilidad que va a ir creciendo su varianza. Entonces, una distribución de probabilidad que, ¿cuál va a ser el verdadero valor del petróleo en el futuro? Y cuanto más pasa el tiempo, esa distribución de creencias empieza a ser más y más y más ancha. sí, entonces Para ya hay uno representar tu certidumbre. la parte de riesgo con negocio, porque también pueden ir apareciendo más variables en el tiempo que condicionan mi operativa. No sé, por alguna razón pierdo clientes, aumentan mis costos operativos, el riesgo definitivamente, Perdés clientes y observaste que perdiste clientes, es un dato. sí, Sí. y toca estar constantemente Sí, afinando, totalmente. afinando, Al final afinando. sí. Uno está actualizando sus creencias todo el tiempo. Listo, Aparecen datos nuevos. gracias. Bueno, necesitaría yo cerrar en términos personales, porque tengo una reunión en la que debería estar presente, justo Mood Data. Es una que no puedo cancelar, entonces me tengo que sumar. Pero bueno, no tengo que estar hablando en esa reunión. Pero sí, escríbame, hablamos y yo voy a estar, no sé si con qué vamos a hacer ahora, después, pero bueno, no duden en escribirme. Gracias y si quieren nos sacamos una foto así nos queda de recuerdo. Dale, muchas gracias.